vamos a terminar esta última parte de esta pequeña unidad que tiene que ver con nuestros pueblos originarios, pero antes de eso nos vamos a detener un poco en 4 conceptos. No sé si recuerdan que la última vez les pedí que buscaran, que vieran algunas referencias pequeñas en relación a cosmovisión, ¿cierto? A la palabra cosmovisión, ¿qué entendían por eso? Me gustaría que compartiéramos un poco esas apreciaciones si es que las pudieran hacer, y en caso de que no, que pasemos aquí perdón, que pasemos acá a ir viendo cada una de ellas, ¿ya? ¿Alguien encontró algo? Aunque sea un significado del diccionario, también nos sirve. Todo nos sirve para empezar a contextualizarnos. Por lo menos lo que yo tengo en cosmovisión, que serían como las palabras más básicas, es la manera de ver e interpretar el mundo. Pero obviamente eso está totalmente ligado a la mochila cultural que uno tiene, que lleva en sí. Porque, por ejemplo, también seguía notando que se trata de un conjunto de creencias que permite analizar y reconocer la realidad a partir de la propia existencia. O sea, está totalmente ligado a nuestra cultura, como a base de lo que yo entiendo o lo que yo sé y aprendo, veo el resto del mundo. Ujú, Eso es claro, por lo menos como visión. muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien está de acuerdo o encontró otro significado? Yo creo que igual también aquí es como fundamental lo que es la religión, pega Igual fuerte la forma de ver. yo quería aportar un poco como el dato de Melanie, la espérame un relación. momento. ¿Me escuchas? Sí, Estaba Rachel y después es que se cruzaron las dos. Eh, ¿Puede terminar Rachel ya? Bien, gracias. Dale, Rachel. Decía que la religión pega fuerte en lo que es el cosmovisión de tanto, porque la forma de ver es tanto como que mm, forma física del mundo como forma espiritual, tanto nosotros como lo relacionamos con el mundo. Y pega fuerte lo que es la religión. Una persona con cierta religión, su cosmovisión va a ser muy diferente a de otra religión o aquella que no tiene religión. Gracias, Rachel. Ya, Melanie, ahora sí, disculpa. ya, ahora sí. Lo que Sí, yo quería decir es que la relación entre el cosmos y la forma de mirar la vida, porque por ejemplo, la luna menguante o hay algunas que son para siembra, para crecimiento, y así de distintas maneras podían cosechar su alimento y relacionado con las estrellas, con los ciclos lunares, solares, como con la naturaleza. Como eso yo tenía un poco entendido de lo que era la cosmovisión más indígena y esas cosas. gracias, Melanie. Bien, voy a compartir pantalla. Vamos a ir, podemos pensar que algunos conceptos ya están más que estudiados o vistos, pero es bueno igual refrescarlos, porque es en parte en qué nos estamos basando para poder comprender estas representaciones, ¿cierto? Esta herencia en representación. Entonces, tenemos la palabra cosmovisión, que como bien nos decía nuestro compañero Benjamín, tiene que ver con la visión de mundo, ¿cierto? Así, tal cual, en significado sería la visión, la forma que se tiene de ver o interpretar el mundo. Y llevado a nuestros pueblos originarios, ahí va un poco lo que dice Melanie. La cosmovisión es cómo acordamos esta manera de ver el mundo. Entonces tenemos pueblos que acuerdan entre ellos interpretar el mundo, verlo de esa forma. Nos vamos a guiar por la luna, por los periodos para la cosecha, para la siembra, ¿cierto? Ahí se acuerda una manera de llevarlo. Y la cosmovisión de cada pueblo está muy de la mano con su organización social. ¿Cómo nos vamos a organizar como comunidad? ¿Cómo vamos
a llevar una enfermedad de alguien de la comunidad, cómo vamos a llevar la muerte de alguien de la comunidad. Todo eso tiene que ver con la cosmovisión, que si lo queremos llevar un poco al teatro, yo creo personalmente que deberíamos generar con nuestras compañías o compañeros ahora mismo en la carrera nuestra propia cosmovisión, ¿cierto? ¿Cómo vamos a ver el mundo? Cuando tengo que generar una obra de teatro, ¿qué quiero decir? Pero no solo el discurso, sino que es cómo voy a interpretar el mundo desde mi obra de teatro, ¿ya? Creo que también es importante hacer esa relación, porque no dejamos de plasmar nuestra cosmovisión a las cosas que hacemos. Hay que seguir heredando de cierta manera eso que tienen nuestros pueblos, ¿cierto? Después viene la palabra, bueno, y cosmogonía es una ciencia, un sistema que trata el origen y la evolución del universo, ya que ve los relatos míticos, que ve todo eso, la cosmogonía, que también era importante, no lo anoté ahí, pero es importante considerar cómo a través de estos mitos, ¿cierto?, se ve el origen del universo. Nuestros pueblos tienen muchos mitos relacionados a eso, cómo nace la luna, el sol. Son muy hermosas esas narraciones que van de boca en boca, que en momentos se han plasmado. Está el rito, que podríamos, como con el pulso del estómago, ¿cierto?, pensar lo que es un rito. ¿Qué podemos decir lo que es un rito? De acuerdo a lo que ya llevan ustedes de desarrollo en la carrera, ¿qué imaginan que es? Lo que piensen, lo que crean, o lo que han leído también, cuando hablamos de rito. Como una ceremonia. O sea, me acuerdo que con el profesor Pino una vez estuvimos trabajando, no me acuerdo qué texto, pero estuve investigando y muchas veces los ritos son como ceremonias de iniciación también, puede ser. Sí, Yanadis, muchas gracias. Sí, tiene que ver con eso. Melanie dice rituales al sol, por ejemplo, ofrendas, ¿ya? Los rituales, justamente, como dices tú, tienen el origen en una palabra latina que se llama ritus, ¿cierto? Que tiene que ver con la costumbre, con la ceremonia. Es algo que se repite de manera invariable. Por ejemplo, en el teatro lo podemos ver cuando, en mi caso, yo siento que tengo que tener una parte del vestuario que esté relacionado con alguien de mi familia, como, o también como, a ver, pintarse siempre una base de maquillaje antes de presentar o hacer una vocalización, el mierda, mierda, por ejemplo, eso es también como un mito, o sea, un mito, un, un rito. Gracias, Melanie. Claro, es como cada uno arma con su propia ceremonia. En el caso del teatro a veces es súper personal y otras veces es más colectivo, ¿cierto? Como lo que decías tú del mierda, mierda. Y cuando lo traspasamos al rito en nuestros pueblos, tiene relación con este conjunto de normas establecidas, ¿cierto? Vamos a acordar de esta manera llevar este rito, es algo netamente simbólico, ¿cierto? Y siempre se expresa, y ahí un poco lo que decías, Melanie, tiene relación siempre con un mito. Cuando se genera un rito, una ceremonia, viene de la mano de un mito, ¿ya? Y este mito tiene relación con un relato, ¿cierto? Un relato maravilloso, muchas veces tiene que ver, a ver, estoy leyendo a Cintia, acto que se da con una intención ceremonial. Claro, hay un cambio de actitud, ¿cierto? Como dice Cintia, una intención ceremonial. Y en el teatro lo hacemos, porque yo no puedo estar como en el cotidiano, parada en el escenario o antes de entrar a él. Entonces, generamos también un poco esa ritualidad, esa actitud ceremonial. Y como les decía, lo del mito,
siempre en los mitos hay personajes sobrenaturales. Nuestro gran mito, podríamos decir ahora, que es Dios, la Virgen, ¿cierto? O las creencias religiosas más cercanas. Pero en nuestros antepasados hay otros seres maravillosos, ¿cierto? Dioses, monstruos, todos ellos también son en base a una ritualidad. Vamos a orar al Dios tanto, ¿cierto? O vamos a espantar a cierto demonio. Tiene relación con esta ritualidad. Y el símbolo, cuando hablamos de un símbolo, se refiere netamente a un elemento, a una imagen, a algo que representa un todo o un universo más allá, ¿cierto? Es una convención, entre todos decimos ya, para mí este símbolo significa esto. Por ejemplo, acá podemos ver el símbolo, ¿cierto? Cuando vemos eso, ¿qué imaginamos que es? ¿Qué creen o qué tenemos como en nuestra conciencia, en nuestra visión colectiva cuando vemos este símbolo? A mí me recuerda el código de barras. Claro. Eso mismo iba a decir. Claro, ¿cierto? Código de barra, lectura de un producto, empiezo a asociar muchas imágenes. Cuando digo la paloma de la paz, ¿cierto? Cuando digo una paloma blanca, ¿qué significa para todos? Paz, ¿cierto? Como que completamos en común la imagen. Eso es un símbolo. Y nuestros pueblos tienen muchos rituales, muchos símbolos, y eso es lo que la próxima semana, cuando ustedes trabajen con sus compañeras en la exposición, me gustaría que nos pudieran mostrar, más allá de lo que yo ahora les estoy presentando a grandes rasgos, una pincelada muy, muy básica de cada pueblo. Bien, vamos a pasar ahora a nuestro pueblo Diaguita. Voy a sacar mi cámara solamente porque está muy lenta mi conexión. Bien. Ay, se pegó. ¿Pueden ver la imagen? Sí, Sí. profe, sí está compartiendo el power. Ya, porque yo no... Ahí está, ya. Bien. Diaguita. El pueblo Diaguita es una palabra que deriva... Diaguita es una palabra que deriva del quechua, que significa serrano. ¿Ya? Ellos se autoidentifican, es un pueblo que tiene una herencia étnica del cacán, que es una lengua extinta. El cacán es una lengua extinta y este era un pueblo prehispánico que estaba como al noreste argentino. Entonces también en Argentina vamos a ver parte de población diaguita. ¿Se acuerdan lo que le decía la semana pasada de que nosotros tenemos en nuestra convención, ¿cierto? Colonista, tenemos un mapa político, ¿cierto? Que nos divide en ciertas ciudades, en países, regiones, pero antiguamente no estaban esas divisiones. Por lo mismo, diaguita también hay en Argentina, en Chile, ¿ya? Pero cada vez han sido más relegados por temas de territorio que ahí vamos a ir viendo. Aún así, no es posible corroborar esto del cacán porque es una lengua extinta. El nombre de su lengua es Cintia, cacán, así tal cual. Cacán. ¿Ya? Ese es el pueblo prehispánico. Entonces la lengua vendría desde ellos. Hay un diccionario, había un diccionario cacán. Tenemos que comprender algo, chiques. Llegan los españoles, llegan los sacerdotes españoles, que más allá de traer el evangelio, como que por decirlo así, se les agradece, en lo que podríamos agradecer, es que ellos buscan investigar, registrar a estos pueblos,
Y eso es lo que ahora, con eso es lo que podemos batirnos y tener algo de herencia. Es como una cosa y otra, fue un arma de doble filo, ¿cierto? Vienen, traen una religión, pero también hacen muchas investigaciones en la lengua, y de hecho, de lo que estaba leyendo es que se hizo un diccionario cacán, pero este fue extraviado, por 2 sacerdotes se realizó. Esta cultura de los diaguitas se desarrolló 400 años antes de la conquista hispana. Imagínense cómo estaban de desarrollados antes que llegaran ellos. La ocupación chilena, por decirlo así, de los diaguitas es todo lo que tiene que ver con el norte chico, el valle del río Huasco, el río Choapa, y ellos se llaman también pueblo de indios, porque en el periodo de la colonia, así es como etiquetan, por decir de una manera, al pueblo de Aguita, pueblo de indios. Habitaban en la cuenca del río Huasco, particularmente en el río Tránsito, Huasco Alto, en la parte de Alto del Carmen, y ahora otras comunidades después se desplazan a lo que ahora es Vallenar, Freirina, Huasco Bajo, y después, más al sur, la parte de Chalinga, que es el Valle del Choapa. No tengo el honor de conocer esos lugares, pero me encantaría. Creo que es muy hermoso, como muy variado igual en vegetación. Los diaguitas siguen generando este trabajo de las terrazas. ¿Se acuerdan cuando les contaba de las terrazas? Que tenía que ver con estos asentamientos en tierra para poder recibir el agua, para poder generar su agricultura. Y eran un pueblo netamente sedentarios. Ellos heredan, al igual como veíamos en los otros pueblos, ¿cierto? Heredan la misma manera de trabajar la tierra, generan agricultura, ganadería, minería y la recolección de los vegetales. Y acá, otra cosa que aquí ya vamos a entrar un poco, a lo mejor me voy a adelantar al grupo que le corresponda. Aquí hay una imagen también de los hombres dieguitas de sus inicios. Ay, no me avanza la imagen. Sí. ¿Me puede ayudar alguien a leer aquí, por favor? Aquí está como en detalle lo que les hablaba de la lengua. Si alguien me ayuda a leer, se lo agradecería. Yo lo leo. Gracias. ¿Ah? Sí, acción. Dale. Ay, no sé, porque escuché a alguien, no sé si al final lo digo yo o otra persona. Sí, vamos. Ay, perdón. Se ha planteado que la lengua dieguita originaria sería el cacán, hablada por las poblaciones de al menos los valles calchaquíes argentinos. Muy poco se conoce de ella por su temprana extinción, según relatan los historiadores. Actualmente, las comunidades indígenas dieguitas de Chile solo hablan castellano. Según el estudioso Ricardo Lacham, es propio de la lengua cacán el término ay, los apellidos y en la toponimia local. Las palabras que terminan en gasta o su apócope, ga, il, til, ki, kil, ama o cama, ao, ajojo, mar, alá, entre otros, tales como los apellidos que se encuentran entre los diaguitas del Huasco Alto como Campillay, Huenchicay o Eliquitay, y en los nombres de algunos lugares de los valles del norte chico, entre ellos Elqui, Sotaqui, Talinay, Salala, Combarbalá, entre muchos otros. Muchas gracias. Ya, entonces aquí podemos ver cómo aún heredamos algunos términos, ¿cierto? Que ya quedan casi en nuestros apellidos, casi en los nombres de nuestras ciudades, ¿cierto? Y quería mostrarles ahora, si es que avanza esto,
vamos a ver un poco ahora un video donde me interesa aquí entrar a compartirles lo que tiene relación con las cerámicas. Nosotros cuando a lo mejor éramos niñas, siempre hacíamos la relación como los diaguitas, las cerámicas, ¿cierto? No sé si les pasaba eso. El tipo de alfarería, de alfarería, ¿cierto? El jarropato que siempre se pegaba o se generaba en nuestros estudios cuando éramos niñas. Pero todo eso tiene una significancia y es el video que quiero compartirles ahora. Voy a dejar de compartir un momento para poder enganchar justo el video. Me pareció muy interesante, bueno, les voy a compartir el video completo, pero me pareció muy interesante porque tiene que ver con la cosmovisión de este pueblo, en cómo ellos ven y generan el diseño de la cerámica, que tiene toda una relación. Profesora, Dígame, Benjamín, está cargando el video por si acaso. Dígame. al final de cuentas, muchas palabras que tenemos nosotros hoy en día que vienen de nuestro pueblo indígena fueron como gracias a la mezcla del lenguaje, ¿o no? Con esto Claro, que la evangelización, entre comillas, como decirlo de forma bonita, pero de ahí, porque por ejemplo yo tengo entendido que la palabra guagua es mapuche, claro, por ejemplo, sí. y así como más palabras que utilizamos nosotros. Por supuesto, o sea, y se van mezclando. Por ejemplo, ayer, voy a contar algo súper banal, pero ayer estaba compartiendo con unos amigos que son del sur, de Puerto Vara, creo que era. Y ellos hablan y se dicen, oye, soy Huiña, dice así, pues, Huiña. Y uno de ellos dice, oye, la Huiña, y empieza a hablar de la Huiña, y ahí me entero que Huiña era un pájaro que comía de todo, que agarraba de todo rápidamente. Y uno acá en el norte, y jamás hemos podido compartir con ese tipo de aves, ¿cierto? Pero imagínense cómo llega hasta acá eh, bueno, por un tema de intercambio, ¿cierto? De palabras, de personas que vengan, y cómo uno normaliza y entiende, o sea, hay como un símbolo, ¿cierto? La palabra guiña es como el aguja, el que se quiere asegurar, y yo creo que antes pasaba lo mismo. Entonces se siguen mezclando nuestros términos, nuestros significados. Ya, les voy a compartir el video. Profe, Dígame, Jaime. profe, es que cuando el Benja acaba de hablar sobre la guagua, yo me acordé que por lo menos en Cuba y en España también le dicen guagua a los, ¿cómo se llama? A los buses. A Y los yo, buses. o sea, sí, a los buses. En parte de Colombia también se le dice guagua a los buses. Entonces cuando yo llegué a Chile tenía esa confusión porque me hablaban de guagua y para mí guagua todavía en mi mente a veces suena como un bus y lo tienen como niño. Pero, pero me di cuenta que, bueno, que lo busqué hace rato, que guagua, por lo menos, para, para cómo se construyó, digamos, como en Cuba, fue de una palabra inglesa que se tradujo como mal y se quedó así. Entonces tenía como ese origen. Entonces yo tenía la duda, porque como decía el Benja, que era mapuche, yo decía como, pero acá la tienen como normalizada. Entonces esa era, siempre me ha sido mi confusión ahí. ¿Cuál será la real guagua? El Exacto, ¿cuál? significado, claro, claro. Puede que para ellos simbolizaba un transporte, la palabra una coincidencia posiblemente y logra otro significado, pues, así como transmuta también la palabra, que es algo súper bello. Bien, les voy a compartir ahora sí el video, ¿ya? Vamos a ver unos cuantos minutos. Si no se ve bien, me avisan, ¿ya? Antaras, pifilcas y silbatos
evidencian el vital rol del sonido en el universo viejita. Pero el arte que identifica a esta cultura es la cerámica. Con una restringida paleta de 3 colores, sus diseños Profe, se perdió el audio. Recién estaba con audio y no sé qué pasó. Es que creo porque es la profe se mutió, parece. Ya voy a retroceder un poco. Voy. el vital rol ¿Ahí del escuchan? sonido en el universo Sí. Sí, viejita. profe. Ya. Pero el arte que identifica a esta cultura es la cerámica. Con una restringida paleta de 3 colores, sus diseños son reconocidos por su gran abstracción y geometría, señales de un magistral sentido de armonía visual. Existe también cerámica sin pintura, denominada cerámica doméstica, decorada mediante incisiones y aplicaciones sobre relieve. En el estudio de estas piezas podemos identificar 3 fases. La primera, denominada fase 1, se extiende desde el año 900 de nuestra era hasta el año 1200. En un primer momento de la fase 1, se decora tanto la cara interior como la exterior de los objetos, usando toda la superficie disponible. Luego, en el período denominado transición, la decoración se restringe dentro de campos rectangulares, usando diseños repetitivos y recurrentes que establecen patrones, como el zigzag y ondas. Posteriormente, en la fase 2, fechada entre el 1200 y el 1470 después de Cristo, los ceramios se encuentran en mayor cantidad y muestran técnicas más acabadas de manufactura y decoración. Aparecen nuevas formas como las piezas dobles y patrones más complejos como el patrón reticulado, doble zigzag y cadenas usados junto a variaciones de los ya existentes. Este es el mundo al que llega el Inca, expandiendo su propia cultura, provisto de sus propios códigos visuales. En 1470, las tropas de Topa Inca Yupanqui encuentran en territorio diaguita una cultura muy avanzada estéticamente, la cual se integra pacíficamente al imperio, a diferencia de lo acontecido en otras latitudes. Aríbalos, pucos, botellas, vasos dobles, platos planos y ornitomorfos son innovadoras formas y diseños de estructura más simple que se integran a la producción cerámica. La herencia artística de los períodos precedentes se funde armoniosamente con estos estilos. Nuevos motivos llegan con la cultura inca paya del noroeste argentino, la cual se caracteriza por la representación de variadas aves. También se observan diseños de la cultura saxama del norte grande chileno, en la que abundan las representaciones de camélidos estilizados. Ambas etnias fueron transportadas por los incas. Esta etapa de intenso florecimiento y enriquecimiento cultural se conoce como fase 3 o diaguita inca y abarca desde 1470 hasta 1536 después de Cristo, fecha en que se produce la conquista española. Comparado
Comparando esta última fase con las anteriores, vemos que en la fase 1 las escudillas tienen paredes cóncavas. En la fase 2 se tornan rectas, diferenciándose de la base. Y en la viejita inca se adelgazan e inclinan hacia afuera, reflejo de una técnica más avanzada en manufactura y cocción. Para entender las imágenes incas, es necesario adentrarse en su visión del universo, concebido en forma dual. Para los incas existen dos tipos de fuerzas complementarias y opuestas, masculinas y femeninas, que a su vez se manifiestan en tres planos. El inframundo, habitado por el Padre Tierra y la Madre Tierra. Nuestra dimensión, habitado por hombres y mujeres. Y la dimensión superior, dominio del Sol y la Luna. La unión o reconciliación de estos opuestos es la búsqueda recurrente de la cultura incaica. Para lograr esta unión, el pensamiento andino ideó el concepto de Yanantín, división de un elemento único que genera un par de elementos simétricos, proceso que, como un espejo, produce la reflexión doble o imagen especular. Se crean así dos parejas. Lo doblemente masculino se une con lo doblemente femenino. Y entonces los opuestos coexisten armoniosamente. La idea de cuatripartición es el fundamento de su cosmovisión y se refleja en la organización espacial del imperio incaico. El Cusco, capital del imperio, constaba de dos barrios, Cusco Alto y Cusco Bajo, que luego se partían nuevamente y se extendían hasta los confines de todo el Tahuantinsuyo, dividiéndolo en 4 provincias: Chinchasuyu, Collasuyu, Antisuyu y Puntisuyu. La estructura cuatripartita se expresa gráficamente en gran cantidad de piezas, lo que hace pensar que los incas utilizaron la decoración cerámica como un medio de difundir su ideología a gran escala, insertando estos valores en los pueblos que se integraban a su imperio. En el caso de los diaguitas, al aplicar el concepto de Yanantín a la cerámica, vemos que este actúa sobre diseños preincaicos, transformándolos. La misma unidad diaguita que antes se desplazaba o se rotaba, ahora se cuatriparte. La línea central posibilita el encuentro de los opuestos, concentrándolos e igualándolos. Los bordes, en cambio, son zonas de dispersión donde se vuelve a la oposición irreconciliable. En los bordes, otro mecanismo de mediación lo constituye la alternancia. Mientras arriba la grega roja ocupa el lugar derecho, abajo la grega negra la reemplaza. Aparentemente la cosmovisión inca se impone en este periodo, manifestándose con fuerza en la cerámica. Sin embargo, la mantención de motivos diaguita preincaicos en las nuevas estructuras de esta fase nos muestra la forma en que los hábiles artesanos diaguitas lograron introducir sus motivos originarios y mezclarlos con los nuevos como una manera de conservar su identidad. Recordemos que la cultura diaguita que se integró al incanato era una cultura avanzada, con su propio idioma visual, tal vez menos evidente o más desconocido debido a lo poco que sabemos de él. Su arte evidencia una cosmovisión extremadamente rica y compleja, proyectando códigos de un sistema social de origen tal vez chamánico. Ya, ¿qué les parece? Interesante, porque la cultura diaguita como que pudo subsistir
junto a la Inca. No fue como pasada a llevar o arrasada o destruida, sino que hubo como una multiculturalidad juntas. Multiculturalidad. Eso. Claro, claro, Creo cierto. que a mí me llamó la atención lo profundo, lo pensado que son sus diseños, que reflejan eso de la cosmovisión, porque uno ve esos diseños y dice, lo pusieron porque se ve bonito, porque combina, pero no, pues, y se refleja todo su manera de pensar. Sí, a mí también me llamó mucho la atención y por eso quise compartírselos porque encontré que lo que uno de manera ignorante, ¿cierto? Cree que es solamente como repetir un patrón para algo estético, pero si se dan cuenta tiene ese hacer, tiene una cosmovisión detrás, tiene un discurso, tiene una mirada de mundo, de comunidad. Jaime dice, me gustó mucho lo de los diseños, así comprendemos por qué están pintados así y la simetría es genial. Toda la razón, Jaime. Tienen una, después veía en otra información que van generando como una cualidad rítmica, o sea que se entiende, van así como haciendo un patrón. Es como si fuera, no sé, yo imaginaba después un pentagrama musical, no sé, y se puede ir leyendo ese significado. Se entiende que hay símbolos por medio de esa cerámica. Bien, chiques, lo último que quería compartirles de todo lo que podemos ver en relación a este pueblo es que ellos también tienen sus rituales, ¿cierto? Sus ceremonias, y aquí cobra mucho sentido la labor del chamán, ¿ya? El chamán como el médico, el consejero, el guía, el mediador, ¿ya? Mediador, quiero decir mediador como siempre vemos esta imagen del chamán, el mediador entre la vida y la muerte, mediador en la misma comunidad, eh, y él genera un trance a voluntad, por eso tiene como un rol importante en esta comunidad, genera un trance, ¿cierto?, donde él puede de esa manera mediar entre lo alto y lo terrenal, por decirlo así. Trabaja con hierbas medicinales, al igual que muchos chamanes que vemos alrededor, o que van a ustedes mismos a exponer, y juega este rol entre humano, animal, lo mortal y lo inmortal. De hecho, en la cultura de Dieguita, que me llamó mucho la atención, el chamán tiene un alter ego, que es el jaguar. Entonces podemos ver en algunas ocasiones que incluso se visten con la piel del jaguar, el chamán tiene como esa dualidad, como que el jaguar fuera su animal para poder llevar esa labor de chamán. Me llamó mucho la atención y si alguien escoge a este pueblo sería bonito que entrara como a contarnos más de eso. ¿Ya? Chiques, son las 15:54, es necesario que tomemos una pausa visual sobre todo para separarnos de la pantalla, entonces a las 4:05 volvemos, ¿les parece? 4:05 volvemos para la otra mitad de la clase y después ya dividir el trabajo que vamos a realizar. Bien, gracias. Voy a detener la grabación. Voy a seguir grabando, ¿ya? Bien, ya nadie dice la chat. Me encantan esos corazones. Para que me avisen, gracias. Bien. Me faltó mostrarles algo súper importante, que era para cerrar el tema del pueblo de Aguita. Comparto inmediatamente. Aquí. ¿Qué pido si me ayudan a leer para poder, para que podamos avanzar? ¿Quién va? ¿Quién dijo yo?
Ah, ¿Yo? ya, vamos. Pero no veo nada. Cintia, está cargando Jaime. Cintia, no hay problema. Oh, queda 5% de batería. Tranquila, Cintia. La clase la voy a tratar de subir hoy, ¿ya? Para que la pueda ver. Está cargando todavía Jaime, ¿ya? Como que los lunes nunca es el día de internet. Bueno. Ya. Ahora sí, ¿puedes ver, Jaime? Sí, ahora sí. Ya. Vamos. ¿Ya? ¿Sí? Dice. La desaparición forzada de estos pueblos de indios ocurre a principios del periodo republicano, ya que los primeros gobiernos dictan leyes en 1823 y 1830, tendientes a liquidarlos a la mayoría de los pueblos de indios de los valles de Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí y Choapaca, se le quitan parte de sus Choapa. tierras a Choapa. Sí. Se le quitan parte de sus tierras que pasan al poder del Estado y se elimina su estatus jurídico colonial. Solamente el antiguo pueblo de indios del Huasco Alto logró mantener intacta la posesión de sus tierras hasta la actualidad, demostrando sus propiedades y habitantes tener un poblamiento ancestral en los territorios de la cordillera. Gracias, Jaime. Esta situación que ocurre con el pueblo de Aguita ocurre con más pueblos ancestrales. Y uno de los pueblos que más hace eco o tenemos conciencia de esto es el pueblo mapuche, ¿ya? El pueblo mapuche lleva históricamente, ancestralmente, una lucha por recuperación de sus tierras. Quiero que se me entienda que no estoy, ¿cómo decirlo? Estoy influenciando de mala manera en ustedes, ni partidistamente, ni políticamente, sino que siento la necesidad de exponer esto porque es algo que está pasando, que tiene que ver con lo que hablábamos, con esta herencia cultural, porque más allá de un territorio y de una tierra, en esa tierra es donde se siembra cultura, ¿cierto? Es donde se genera, en el caso de los diaguistas, la cerámica, que si no tuvieran ese tipo de territorio no la podrían haber hecho. Si los changos no tuvieran el territorio, por ejemplo, del mar, no podrían haber generado esas balsas de lobos marinos que nos dimos cuenta que tenían una tecnología muy avanzada, ¿cierto? Y en este caso ocurre de la misma manera, chiques. Siempre se malinterpreta que si uno quiere defender una causa, en este caso de territorio, quitado por un sistema orgánico como el Estado o un gobierno, no estoy influenciando, creo yo, de mala manera o políticamente en mal a ustedes, sino que es netamente para que no se siga perdiendo nuestra cultura, nuestro ser, nuestros inicios. El pueblo mapuche, por el tema de la conquista, la colonia, perdón, ¿me escuchan bien? Es que yo no sé si me escucho bien. Sí, profe, sí se escucha. Ah, ya. Sí, profe, exacto. Ya. Bueno, el pueblo mapuche está desde el 1250, imagínense, desde 1250 hasta la actualidad. Es uno de los pueblos más sobrevivientes, por decirlo así, de los que más quedan en nuestro territorio, porque aparte de haber abarcado una gran parte de sus tierras y de territorios, son los que más han hecho resistencia, buscando mantener siempre viva su ser, su cosmovisión. Fueron confinados también, ellos estaban en el río Itata, en el río Tolten, en el centro y sur de nuestro país, ¿cierto? Y se ven obligados
incluso en este tema de los latifundistas, del remate de tierra, lo mismo que pasaba un poco con los dieguitas, tienen que hacer una migración campo-ciudad, se ven obligados a convertirse en un pueblo campesino, a habitar una tierra de mala calidad, y dentro de esa tierra, que es entre la zona costera, precordillerana, sobrevivir, mantener su tradición. Estoy hablando de este desplazamiento de tierra no de ahora, ni de hace 10 años. Estoy hablando, imagínense, desde casi del siglo XVI, que se está haciendo esta resistencia por parte del pueblo mapuche. Y acá quiero aclarar algo que hasta a mí antes me hacía confusión. Cuando decimos, ustedes han escuchado araucanos, picunches, pehuenches, huiliches. Yo antes tenía el mal concepto que eran pueblos aparte del pueblo mapuche, que era como otro pueblo originario. Y no es así. Todos estos pueblos son parte del pueblo mapuche. ¿Ya? El pueblo picunche se ubicaba entre el río Maule hasta el río Itata y el río Biobío. Los araucanos desde el río Biobío hasta Tolten, y los pehuenches ocupaban toda la zona cordillerana desde Chillán hasta Antuco, y los huiliches del mismo río Tolten al Golfo Corcovado, incluido la isla de Chiloé. No saqué un mapa como para ver graficado más, pero si hacemos como imaginariamente, están todos estos pueblos unidos, cubriendo hasta la zona sur de nuestro país. Y todos ellos son parte del pueblo mapuche, ¿ya? O nación mapuche, como se dice también. Al verse en resistencia y con dificultades este pueblo, se obligan de cierta manera, se genera una unidad cultural. Generan una unidad cultural, una unidad política, una unidad social, que va más allá de la cosmovisión, no sé si decirlo, espiritual, romántica, ¿cierto? Se ven guiados a organizarse de una mejor manera. Actualmente, y por el mismo hecho de las tierras que les estaba conversando, el mayor asentamiento que tienen es la zona urbana, por ejemplo la Araucanía, la región metropolitana, región de los lagos y Biobío. Y la lengua de este pueblo es el mapudungún o mapudungún, que como podemos ver, perdón, en la presentación, cuando decimos mapudungún es lengua de la tierra, y cuando decimos mapudungún con N final, ¿cierto? Tiene relación con el habla de la gente. Ahí hay una gran diferencia. Y el mapudungún o mapudungún se forma con palabras complejas que son equivalentes a oraciones. ¿Ya? Podemos ver en otras culturas también alrededor del mundo que una palabra significa una oración, significa una acción. Acá les coloco un ejemplo, yo no sé pronunciarlo ni quiero faltar el respeto, pero esta palabra que vemos acá significa iré a cortar leña. ¿Ya? Y acá podemos ver cómo se desglosa esta palabra entre el objeto, entre la acción, ¿cierto? Y lo que va a realizar el sujeto. Entonces se dice que es un... Mira, así lo leí yo en un significado. Tipológicamente es polisintética y aglutinante, de tendencia sufijadora y altamente verbalizante. Así se define la lengua mapudungún. En la organización social podemos ver que ellos tienen como, es muy marcada sus tendencias, ¿cierto?, a llevar una jerarquía, tener un machi, ¿cierto?, un guía, un líder, se reparten las labores de casa. Es muy similar también la cosmovisión en cuanto a guiarse por los tiempos, ¿cierto?, por los periodos, por la tierra, por el sol. ¿Quién habla en el chat? La machi era el chamán, claro.
Miren, y ahora lo que les quería compartir. Tiene que ver relación con los cultos, ¿cierto? Y acá en los cultos voy a pasarlo así rápidamente, porque me gustaría que algún grupo que exponga pueda compartirnos más del pueblo mapuche, porque también es de lo que más también tenemos información. Entonces, entre los cultos está el guillatún, que tiene relación con una rogativa, ¿ya? Con pedir algo al cielo, que puede ser a lluvia, puede ser a prosperidad, ¿cierto? A buena siembra. Está el machitún, que tiene que ver netamente con la sanación, que es el que podemos ver acá abajo, siempre liderado por una machi. Y está el Huentripantu, que tiene que ver con la celebración de Año Nuevo, pero que no es en diciembre como lo hacemos nosotros, sino que es en el solsticio de invierno en junio, ¿ya? Ahí es cuando se celebra el Año Nuevo, porque tiene relación con toda esta nueva siembra que viene, con todo este nuevo proceso que va a traer alimento, que va a traer una mesa abundante, ¿cierto? Y eso mismo genera al cuerpo sanación. Y también tenemos ritos funerarios, ritos de iniciación. Ellos todavía mantienen esa ritualidad hasta el día de hoy. Voy a dejar de compartir porque me gustaría mostrarles. Me quedaba una foto, bueno, después se las muestro. Bueno, ellos también, como para seguir en relación a cómo trabajaban, generaban la caza, la recolección de vegetales, ¿cierto? También iban a los bosques a buscar nuevos frutos. Las labores domésticas estaban a cargo de la mujer, así como también el manufacturar cerámica, los textiles, ¿cierto? Que podemos ver en sus ponchos. Y los hombres tenían netamente relación con el tema de todo lo que se fortificaba la vivienda, ¿cierto? La construcción, la economía, tenía mucho que ver, pero el rol de la mujer en un momento era bastante invisibilizado, hasta ya un tiempo que se empezaron a hacer más estudios donde la mujer mapuche, incluso en algunos grupos, eran las que llevaban la organización social entre ellos. ¿Qué más le iba a contar? Profe, Dígame, Benjamín. lo que pasa es que me acordé algo del pueblo mapuche, entonces como quería decirlo. Por supuesto, Una vez, compártalo. investigando con un amigo, después él me contó de la investigación que hizo que ellos para escoger al cacique, así como al representante de todos los guerreros, hacían una caminata con un tronco en los hombros. Y al final el que caminaba, el que llegaba así como hasta el otro extremo, sin caer el tronco, era el cacique, así lo escogían. Claro, medían en fuerza, así como lo tuvo Claro, que era todo usar Caupolicán, ¿cierto? El mismo Exacto. Lautaro en un momento era como la manera de poner a prueba su resistencia y fortaleza, que era símbolo, volvemos ahí a la palabra, de que él podía llevar al grupo, ¿cierto? Con esa fuerza moral y física. Sí. Gracias, Benjamín. Miren, hay un documental que se llama Nehuen Mapuche, donde en palabras de las mismas personas que habitan estos lugares, se muestra cómo la gente de la tierra, ¿ya? O los mapuches, buscan recuperar sus tierras, el costo que ha tenido que enfrentar este pueblo frente a la represión que han sufrido por el Estado chileno, la aplicación de la ley antiterrorista, que está muy desvirtuada en lo que ellos realmente quieren hacer. Y hay una cineasta que se llama Elena Varela, y ella es incluso después
tomada presa, ¿cierto? Por esta misma investigación. Y aquí quiero hacer la reflexión de cómo el arte o lo que yo quiero decir, cómo puede ayudar a otros también. Ella estuvo haciendo esta investigación y en un momento es requisada con toda su información, casi tratándolos como terroristas, y es perseguida por agentes de inteligencia. Entonces ella busca narrar esta historia desde su vida y desde la persecución política que estaba sufriendo, contada por la misma gente del pueblo mapuche. Y les voy a compartir un pedacito muy, muy cortito de este documental, pero me gustaría, sería feliz que lo pudieran ver, compartir con amigos, con amigas que también les interese. Benja dice: de todas las comunidades mapuches que quedan en Chile, que son un poco más de 50, solo 2 son violentas. Claro, y más que violentas, Benja, es como buscar la protección, la defensa, ¿cierto? Hay un tema de que la policía o estas fuerzas de inteligencia llegan con todo, con armas, y tú ya hay un tiempo que, o ellos tienen la visión de que no se pueden defender con las manos, si están entrando a tus casas, si están asustando a los niños, a las mujeres. Gracias por el dato, Benjamín. Bien, muy cortito esto, se los voy a compartir, voy a sacar mi cámara porque creo que se pega más. Y comentamos, ¿ya? No puedo decírselo, yo creo que usted entiende. Pero en todo caso, da lo mismo mi nombre, porque yo podría llamarme como cualquiera de mis otros penis, que son muchos que andan igual que yo. Entonces, visita Ñaudín, escondido andamos, porque nosotros no aceptamos que nos encarcelen por algo que mucho. Yo en este momento ando conmigo, lejos de mi gente, de mis niños, de mi familia, de mi tierra, moviéndome de un lado para otro, igual que muchos peñas. Entonces da lo mismo como me llame o de donde sea, porque mis peñas también, sus comunidades tienen muchos nombres, Yongueo, Iraico, Temolemo, Temucuy, de muchas partes también. Y andamos así porque no aceptamos la injusticia. Nosotros no estamos haciendo nada que sea malo. Nosotros simplemente estamos peleando contra la injusticia. Y por eso andamos escondidos totalmente. Y lo que nosotros estamos haciendo ahora no es de ahora, no es porque ahora se nos ocurrió, como dicen los medios de comunicación Winca, como el propio Estado, que vienen de afuera, gente no mapuche, a levantar a los mapuches, como si nosotros no pensáramos, como si nosotros no fuéramos capaces de analizar la situación en la que estamos y por qué estamos así, que no es casualidad. Ayer pude conversar por primera vez con un mapuche clandestino. Me contó la razón de su lucha. Como no sabía su nombre, comencé a llamarle Yifke, que en mapudungún significa trueno. Para él, una de las principales amenazas en contra de su pueblo son las empresas forestales, Arauco y Mininco, que en Chile corresponden a la segunda entrada de divisa al país, junto con los subproductos de la madera como la celulosa, que usa como materia prima el pino y el eucalipto,
plantaciones que secan la tierra y las napas subterráneas. También Marimari. Como Marimari también, no sabía de usted. Sí, andaba moviéndome por ahí, por otras partes también, pero lo de nuestro encuentro va por la mía. Ya, pues, ¿y dónde podríamos juntarnos? Dígame nomás. Bueno, ahí mismo donde habíamos acordado la última vez que hablamos en la comunidad. De todas maneras, usted sabe que no puedo estar mucho rato en medio de la ciudad también, así que yo le voy a llevar preparado un material que le va a servir de... Ya, perfecto. Ya, pues yo voy a estar ahí. Feliz también, feliz Ya, también. Lo que haya. Investigando, me doy cuenta que Arauco es una empresa global que tiene igual explotación en otros países, causando el mismo daño al ecosistema. No. Ay. ¿Me escuchan? Y profe, la cosa... Hoy Ay. que mi internet se colocó muy lento. Voy a ver de pararlo y dejar de compartir, ¿ya? Bueno, no sé si dejé de compartir el video. Dejé de compartir el video, ¿cierto? Sí, Ah, ya. Sí, no, está muy lento. Necesitaba que vieran esa parte que venía ahora. Bueno, ahí generan como una especie de, no sé si es simulación o es la realidad de lo que viven cuando son, bueno, cuando luego esta cineasta es abordada por la autoridad policial. Les comparto ahí el link del video, del documental, también se los voy a compartir por WhatsApp, ¿ya? Tengo que llegar hasta ahí porque se nos hace el tiempo y necesito que coordinemos el tema de la evaluación, ¿ya? Evaluación que va a ser la exposición en verdad. Quedé corta en la clase. Porque después me faltaba entrar a lo que tenía que ver con el pueblo Selknam y el Yagán, los Yaganes, que va de la mano también porque tienen otro tipo de organización social, que va a ser muy interesante si algunos compañeros pueden compartirnos de ellos. Bien, chicos, para cerrar el tema de pueblo mapuche, como les decía anteriormente, me gustaría escucharles algún comentario en relación a lo que exponía ahí la cineasta Arauco Malleco. ¿Qué piensan de estas forestales? ¿Qué podemos concluir o reflexionar en torno a eso?
Ya, chiques, bien, vamos a seguir para cerrar. Para la próxima clase, que es el próximo lunes, Rachel, que es el próximo lunes, yo les voy a solicitar que se reúnan en grupos. Vamos a esperar que tenga audio Michelle, o sea, Rachel, perdón. ¿Rachel me escucha ahora? Ahora sí. Ya. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Para el próximo lunes, la idea es que puedan reunirse, que se formen 4 grandes grupos entre todo el curso, 3 grupos de 3 personas y un grupo de 4, ¿ya? Y que escojan un pueblo originario y nos puedan hablar de su cosmovisión, de sus rituales, de todo lo que ustedes creen que es relacionado con la representación, de cómo ellos representan, ¿cierto? Podemos hacer algunas reflexiones o relaciones con lo que tiene que ver con nuestro trabajo, que es el teatro, el arte escénico, ¿cierto? Hay muchos puntos en común que siento yo que ustedes ya están preparados para poder compartirnos esas reflexiones. Más allá de darnos el dato de cómo son las ceremonias y todo eso, también hacer una reflexión en torno a aquello. ¿Se entiende lo que hay que hacer, chiques? Necesito que me digan para aclarar bien. Profe, yo me perdí ahí. Ya, Cuando después dije lo último, me perdí. ya. Profe, eso es para la próxima clase, ¿o no? Próximo lunes, sí. Ya. Próximo lunes, generar una disertación, una exposición para sus compañeros, ¿cierto? 3 grupos de 3, un grupo de 4, donde cuenten acerca de la cosmovisión de un pueblo originario, ¿cierto? Donde cuenten acerca de sus rituales, de sus ceremonias, las más significativas o la que más tengan información y nos puedan compartir. Y a la vez generar una reflexión como grupo en relación a la representación. ¿Ya? ¿Cómo lo puedo relacionar con el teatro, con algún concepto del teatro? ¿Se entiende? Eso es muy libre, pero a la vez es el pie forzado para que puedan reflexionar, ¿ya? Que puedan hacer alguna similitud. ¿Se entiende, Benja? Sí, ahora mucho mejor. Gracias. Ya. Miren, yo mañana me comprometo a mañana, y ustedes comprométanse conmigo, de aquí a mañana yo les envío la rúbrica de evaluación para que tengan claro lo que se va a solicitar, todo eso, y ustedes comprométanse conmigo a tener los grupos listos, que nadie quede afuera, ¿ya? Y que comiencen desde ya poco a poco a trabajar esto. Háganlo de manera progresiva, como una investigación más en profundidad acerca de un pueblo. Chiques, es súper interesante, súper lindo cómo hay compañías teatrales que aún quieren mantener la herencia de nuestros pueblos. Entonces también nos va a servir. El día de mañana van a necesitar hacer una obra de algo y sería muy lindo que tuvieran ciertos conceptos, ciertos conocimientos. ¿Ya? ¿Queda claro, chiques, lo que vamos a hacer? Sí, profe, queda muy claro. Nico, Yanadis, Claudia, Josefa, Javier. Sí, profe, todo claro. Ya. Sí, todo claro. Ok, les pido que se organicen con sus compañeros para que al mismo grupo de WhatsApp me envíen los grupos que ya estén formados y el pueblo que van a trabajar, ¿ya? No les voy a decir yo, trabajen sino que sería bueno que ustedes lo decidieran a base de su interés, ¿ya? Faltó, sí, en esta exposición terminar, como les decía, con los Selknam, que también tienen una visualidad muy rica, tienen todo un rito en cuanto a sus cuerpos, al pintar sus cuerpos, faltan los yaganes igual, así que ahí es libre elección, ¿bien?
Bueno, chiques, nos vemos el otro lunes. Muchas gracias por participar, por comentar, por estar. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien necesita decir algo? Bien, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, cuídense, que tengan una gran semana. Mañana nos estamos comunicando, ¿ya? Chao, profe, muchas gracias por la clase. Chao, profe. Nos vemos. Chao. Mañana inicio. Gracias.